El billonario preguntó a la mesera por la pulsera de su esposa, y la verdad lo golpeó duro. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde la estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque mañana te espera una sorpresa. ¿Dónde conseguiste esa pulsera? La voz de Marcus Whitfield sonó áspera, casi desesperada. Sus manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La mesera dio un paso atrás y entrecerró los ojos. ¿Perdón? Esa pulsera que llevas en la muñeca. ¿Dónde la conseguiste? Danny Holloway, de 32 años y cansada de trabajar turnos dobles, ya había tratado con clientes difíciles antes, pero algo en la reacción de este hombre le provocó un nudo en el estómago. No estaba enojado, estaba aterrorizado. «Es mía», dijo ella con tono seco. «La compré en una tienda de segunda mano hace 2 años. No es que sea asunto suyo». Otros clientes del Sullivan's Diner comenzaron a mirar en su dirección. El gerente se acercó, pero Marcus no podía moverse. No podía pensar en nada más que en la banda de oro blanco con pequeñas esmeraldas dispuestas en un patrón que se sabía de memoria. Casiopeia, la constelación favorita de su esposa, la que su padre solía señalar durante las noches en que observaban las estrellas cuando ella era pequeña. Marcus había pasado 3 meses trabajando con un joyero en Ginebra para crear esa pieza, única en su género, imposible de replicar. Caroline la llevaba puesta el día que desapareció. Hace 3 años, su esposa se fue de viaje de negocios y nunca llegó. Su coche fue encontrado abandonado en una carretera rural, sin cadáver, sin explicación. La policía finalmente lo calificó como una desaparición voluntaria. Marcus nunca lo creyó. Caroline nunca se habría ido sin decir nada. No después de 15 años de matrimonio. No después de todo lo que habían construido juntos. Ahora, en este pequeño restaurante de las afueras de Chicago, un desconocido llevaba la pulsera de su esposa como si fuera bisutería. «Señor, ¿hay algún problema?» El gerente apareció al lado de Marcus. Marcus se obligó a respirar. Estaba montando una escena. Necesitaba pensar con claridad. «No hay ningún problema», logró decir. «Lo siento». Sacó su cartera y dejó $500 sobre la mesa por una comida de $30. Luego escribió en el reverso de su tarjeta de presentación: «Necesito hablar con usted sobre esa pulsera. No es lo que usted cree, por favor». La colocó debajo del dinero y salió a la fría noche de Chicago. Danny encontró la tarjeta cuando limpió la mesa. Casi la tira a la basura. Casi. Pero esas palabras la detuvieron. Esa mirada en sus ojos la detuvo. Más tarde esa noche, después de terminar su turno, buscó el nombre que figuraba en la tarjeta. Marcus Whitfield, multimillonario, fundador de Whitfield Technologies, y su esposa, Caroline, había desaparecido 3 años atrás sin dejar rastro. Danny miró la pulsera que llevaba en la muñeca. $80 en una tienda de segunda mano en Gary, Indiana. La cosa más bonita que había tenido nunca. Ahora se preguntaba qué era realmente, y se preguntaba si debía llamar a ese número. Danny se quedó mirando su teléfono durante 2 días. La tarjeta de presentación estaba sobre la encimera de la cocina, ligeramente arrugada por haberla metido en el bolsillo del delantal. Marcus Whitfield, un hombre multimillonario, un hombre cuya esposa desapareció sin explicación alguna. Leyó todos los artículos que pudo encontrar. Caroline Whitfield, de 45 años en el momento de su desaparición, había sido la directora de cumplimiento corporativo de la empresa de su esposo. Hermosa, inteligente, según todos los indicios, profundamente enamorada de Marcus. No tenían hijos, pero su matrimonio parecía sólido. No había rumores de aventuras amorosas, no tenían problemas económicos. Entonces, una mañana de octubre, Caroline se marchó a una reunión de negocios en Detroit. Nunca llegó. Su coche fue encontrado en una carretera secundaria, con las puertas abiertas y las llaves aún en el contacto.
No había señales de lucha. No había sangre. Nada. La policía investigó durante meses. Interrogaron exhaustivamente a Marcus y lo exoneraron por completo. Había estado todo el día en reuniones con 20 testigos. Finalmente, sin pruebas de juego sucio, lo reclasificaron como desaparición voluntaria. Caso cerrado. Pero Marcus nunca dejó de buscar. Contrató a investigadores privados. Ofreció una recompensa de $2 millones por cualquier información. Concedió entrevistas suplicando a cualquiera que tuviera información que se presentara. 3 años, sin respuestas. Danny se tocó la pulsera que llevaba en la muñeca. La había comprado por capricho, algo bonito para alegrar sus días difíciles. Su madre acababa de fallecer. Su trabajo apenas le daba para pagar las facturas. La pulsera era como un pequeño regalo para ella misma. Ahora la sentía como un peso que no podía comprender. Pensó en su hermano, Kevin. Tenía 15 años cuando salió a comprar leche y nunca regresó. Danny también tenía 15 años. Era su gemela. La policía lo buscó durante semanas y luego pasó a otros casos. Su familia nunca se recuperó. Sus padres se divorciaron. Su madre bebió hasta provocar una insuficiencia hepática. Danny sabía lo que significaba vivir sin respuestas. Preguntarse cada día si alguien a quien amabas estaba vivo o muerto. Ver su rostro en desconocidos por la calle. Cogió el teléfono y marcó. Marcus respondió al primer tono. «Soy Danny, del restaurante». Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Quiero verte, pero en un lugar público, en un lugar que yo elija». «En cualquier lugar», dijo Marcus. «Dime dónde». «Hay una cafetería en Belmont, cerca de la estación de tren. Mañana a las 2. Allí estaré». Colgó y volvió a mirar la pulsera. Las piedras reflejaban la luz de la pequeña ventana de su cocina, verdes y brillantes como pequeñas estrellas. Mañana descubriría qué significaba realmente aquella cosa, y tal vez, solo tal vez, ayudaría a una desconocida a encontrar las respuestas que ella nunca había obtenido. La cafetería estaba lo suficientemente llena como para sentirse segura, pero lo suficientemente tranquila como para hablar. Danny llegó temprano y se sentó frente a la puerta. Una vieja costumbre. Siempre hay que saber dónde están las salidas. Marcus entró exactamente a las 2. Tenía un aspecto diferente al del restaurante. Menos pulido, más humano, ojeras, ropa que probablemente costaba más que su renta, pero que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Se sentó frente a ella y no perdió tiempo con charlas triviales. «Esa pulsera», comenzó, «fue diseñada por un joyero de Ginebra. La encargué para mi 10º aniversario de boda. Las piedras están dispuestas siguiendo el patrón de Casiopea, la constelación favorita de mi esposa desde la infancia. Su padre era astrónomo aficionado. Murió cuando ella tenía 12 años, pero ella nunca olvidó aquellas noches en las que miraban las estrellas juntos». Danny escuchó sin interrumpir. «Solo hay una pulsera como esa en todo el mundo», continuó Marcus. «Yo mismo vi cómo la fabricaban. Se la puse a Caroline en la muñeca. La llevó puesta todos los días durante 5 años. La llevaba puesta la mañana en que desapareció». Danny sintió frío a pesar del café caliente que tenía entre las manos. «La compré en una tienda de segunda mano en Gary, Indiana, hace 2 años. El dependiente me dijo que solo era bisutería. $80. ¿Puedo verla?» Ella dudó. Luego la desabrochó y la deslizó por la mesa. Marcus la cogió como si fuera de cristal. Le temblaban las manos mientras la daba la vuelta y examinaba el interior del cierre. Entonces dejó de respirar. «Está aquí», susurró. «¿Qué?» Le mostró el interior del cierre. Letras diminutas, casi imposibles de ver sin mirar de cerca. Bajo las mismas estrellas, para siempre. «M. Yo lo mandé grabar», dijo Marcus. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «M de Marcus. Era nuestra promesa». Danny se recostó en su asiento con la mente a 1000 por hora. No se trataba de un error.
No era una coincidencia. Esa pulsera había pertenecido a una mujer que había desaparecido hacía 3 años, y de alguna manera había acabado en una tienda barata de Indiana. ¿Qué le pasó?, preguntó Danny en voz baja. A tu esposa. ¿Qué crees que pasó realmente? Marcus se secó los ojos. La policía dice que se marchó voluntariamente, que abandonó su vida, su matrimonio, todo, sin decir nada. Nunca lo creí. Caroline nunca me habría hecho eso. Le pasó algo. Alguien se la llevó. Y ahora, por primera vez en 3 años, tengo pruebas de que tenía razón. Miró a Danny con desesperada esperanza. ¿Me ayudarás a averiguar cómo llegó este brazalete a esa tienda? Por favor, necesito saber qué le pasó a mi esposa. Danny pensó en Kevin, en 17 años de silencio, en el vacío en su pecho que nunca sanó. Todavía tengo el recibo, dijo, y recuerdo a la mujer que me lo vendió. Marcus se ofreció a pagarle a Danny por su tiempo. Ella se negó. No lo hago por dinero, dijo mientras salían de la cafetería. Lo hago porque sé lo que es perder a alguien y nunca saber por qué. Le habló de Kevin mientras caminaban entre la multitud de la tarde. Su hermano gemelo, su mejor amigo, desaparecido en un instante. La policía, que dejó de preocuparse al cabo de unas semanas. La familia que se desmoronó. Las preguntas que la atormentaron cada día durante 17 años. Me hice mesera porque tuve que dejar la facultad de Derecho, explicó. Mi mamá enfermó. Alguien tenía que pagar las facturas y cuidar de ella. Murió hace 5 años y yo nunca volví. Marcus la escuchó sin juzgarla. Esa mujer había sobrevivido a más dificultades que la mayoría de las personas que él conocía en sus círculos privilegiados. Era fuerte de una manera que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. Tengo recursos, dijo él. Investigadores, abogados, tecnología. Pero necesito a alguien que entienda cómo vive la gente común. Alguien que pueda hablar con los dueños de las tiendas y los testigos sin intimidarlos. Alguien a quien la policía haya pasado por alto. ¿Crees que yo soy esa persona? Creo que eres exactamente esa persona. Danny lo pensó. Su vida era pequeña. Trabajar, dormir, repetir. No le quedaba familia. Tenía pocos amigos. El brazalete había traído algo inesperado a su gris existencia. Un propósito. La tienda de Gary sigue ahí, dijo. La dueña se llama Vera. Lleva décadas regentando ese lugar. Si alguien recuerda quién llevó el brazalete, es ella. Entonces ahí es donde empezaremos. Marcus llamó a su chofer. En menos de 1 hora, se dirigían hacia el sur, hacia Indiana, en un coche que costaba más de lo que Danny ganaría en 5 años. Vio cómo el horizonte de Chicago desaparecía detrás de ellos y se tocó la muñeca desnuda. La pulsera estaba ahora en el bolsillo de Marcus, cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Una prueba. Una pista. La primera pista real en 3 años. No sabía qué encontrarían en Gary. Quizá nada. Quizá todo. Pero, por primera vez desde que Kevin desapareció, Danny sintió que avanzaba en lugar de quedarse estancada. La tienda de segunda mano les esperaba. Y también las respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. La tienda de segunda mano era exactamente como Danny la recordaba, encajada entre una lavandería y una casa de empeños. El descolorido letrero que decía Vera's Treasures apenas se veía desde la calle. En el interior, el olor a tela vieja y polvo llenaba el aire. Las estanterías repletas de platos, marcos de fotos, bisutería y pertenencias olvidadas cubrían todas las paredes. Toda una vida de recuerdos ajenos, vendidos por unos centavos. Vera Hutchins estaba detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño apretado y gafas de lectura, colgadas de una cadena alrededor del cuello. Levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta. ¿Les puedo ayudar? Marcus dejó que Danny tomara la iniciativa. Ella se acercó al mostrador con una sonrisa tranquila. Hola, Vera.
No sé si te acuerdas de mí. Compré una pulsera aquí hace unos 2 años, de oro blanco con piedras verdes. Los ojos de Vera se iluminaron al reconocerla. Oh, recuerdo esa pieza. Es la más bonita que he tenido en esta tienda. Tú eres la joven que la compró, ¿verdad? Pagaste $80. Soy yo. Escucha, estamos tratando de averiguar quién la trajo. Es importante. Vera frunció el ceño y miró a Marcus. ¿Por qué es importante? Marcus dio un paso adelante. Esa pulsera pertenecía a mi esposa. Desapareció hace 3 años. Necesito saber cómo llegó aquí. Algo cambió en la expresión de Vera. Compasión, tal vez. O curiosidad. Desapareció en la trastienda y regresó con un polvoriento libro de contabilidad. Guardo registros de todo, dijo, hojeando las páginas. Aquí está. Lo trajeron hace 2 años y medio. El hombre dijo llamarse David Monroe. También dejó un número de teléfono. Les mostró la entrada. Marcus copió la información, aunque dudaba que el teléfono aún funcionara. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Danny. Diría que rondaba los 40. Pelo castaño, nervioso. No dejaba de mirar por encima del hombro como si alguien lo estuviera siguiendo. Quería dinero en efectivo rápido. No regateó en absoluto. Le ofrecí 200, los aceptó sin decir nada. Un tipo extraño. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Tiene alguna grabación de las cámaras de seguridad de aquella época? Vera se rió. ¿Imágenes de seguridad? Cariño, esto no es precisamente Fort Knox. Luego se detuvo. En realidad, espera. Hace años instalé una vieja cámara después de un robo. Apenas funcionaba, pero solía guardar las grabaciones en DVD. Quizá aún las tenga por ahí. Volvió a desaparecer en la trastienda. 20 minutos más tarde, salió con un disco polvoriento en una funda de papel. Esto debería ser de esa época. No prometo que la calidad sea buena. Marcus le dio las gracias y le entregó $500 a pesar de sus protestas. De vuelta en el coche, sostuvo el DVD como si contuviera los secretos del universo. Quizás así fuera. Las imágenes eran terribles, granuladas, descoloridas, saltando cada pocos segundos, pero eran suficientes. Marcus vio en su computadora portátil cómo un hombre se acercaba al mostrador de Vera, de espaldas a la cámara. Dejó algo pequeño sobre el mostrador, presumiblemente la pulsera, y habló brevemente con Vera. Luego se dio la vuelta para marcharse. Por un instante, se le vio la cara. Marcus no lo reconoció. Un desconocido. Cabello castaño, complexión media, nada distintivo. Detuvo el video y tomó una foto de la pantalla con su teléfono. ¿Y ahora qué?, preguntó Danny. Ahora llamaré a alguien que pueda averiguar quién es este hombre. Nathan Cross llegó al ático de Marcus a la mañana siguiente. Exagente del FBI, con 15 años de experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas y delincuentes corporativos. Caro, minucioso y discreto. Marcus le mostró todo. La pulsera, las imágenes, el nombre de David Monroe. Nathan pasó la imagen por un software de reconocimiento facial. 48 horas después, tenía las respuestas. Se llama Douglas Mercer, dijo Nathan, deslizando un expediente por el escritorio de Marcus. Antiguo contable senior de Whitfield Technologies. Trabajó en su departamento financiero durante 6 años. Marcus se quedó mirando la foto del expediente. Ahora recordaba vagamente ese rostro. Uno de los miles de empleados con los que se había cruzado a lo largo de los años. Dimitió 4 meses antes de que Caroline desapareciera. Continuó Nathan. Alegó motivos personales. Se marchó discretamente. ¿Dónde está ahora? La expresión de Nathan se ensombreció. Muerto. Tuvo un accidente de coche 8 meses después de que su esposa desapareciera. Su vehículo se salió de la carretera en un día despejado. La policía lo calificó como accidente. Marcus hizo cálculos mentales. Douglas Mercer murió 6 meses antes de que el brazalete apareciera en la tienda de Vera.
Eso es imposible, dijo lentamente. Un muerto no puede consignar joyas. Exacto. Nathan se inclinó hacia adelante. Alguien utilizó su nombre. Alguien que sabía que Douglas estaba muerto y no podía contradecir la historia. Alguien que quería deshacerse de ese brazalete sin dejar rastro. Danny intervino desde el otro lado de la habitación. Así que quienquiera que trajera realmente la pulsera conocía a Douglas. Sabía que estaba muerto. Y sabía lo de Caroline. Nathan asintió. Ya no estamos ante un crimen fortuito. Esto fue planeado, organizado. Y tu esposa estaba en el centro de todo. Marcus sintió que la habitación se inclinaba. 3 años de búsqueda. Y ahora las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. ¿Quién era realmente Douglas Mercer? ¿Qué sabía sobre Caroline? ¿Y quién lo mató para mantenerlo callado? Eleanor Ashby vivía en una lujosa residencia en North Shore, pagada íntegramente por Marcus. A la madre de Caroline le habían diagnosticado Alzheimer 2 años antes de que su hija desapareciera. Ahora, a sus 78 años, sus momentos de lucidez eran escasos e impredecibles. Marcus la visitaba todos los meses sin falta. Se lo debía a Caroline. Hoy había traído la pulsera. Eleanor estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, observando a los pájaros que se alimentaban en el comedero exterior. Tenía el cabello blanco cuidadosamente peinado y la mirada distante. No reaccionó cuando Marcus se sentó a su lado. «Eleanor, soy Marcus». Ella se giró lentamente. Algunos días lo reconocía. Otros días era un extraño. «Marcus», repitió como si estuviera probando el nombre. «El esposo de Caroline». Sí, sintió un destello de esperanza. Quizá hoy fuera un buen día. Sacó su teléfono y le mostró una foto de la pulsera. «¿Te acuerdas de esto?» Los ojos de Eleanor se enfocaron con repentina nitidez. «La constelación», susurró. A Caroline le encantaba esa pulsera. Decía que la hacía sentir cerca de su padre. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Así es. Entonces Eleanor lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos estaban claros, casi de forma aterradora. Tenía miedo, Marcus. ¿Qué? En los meses previos a su desaparición, Caroline tenía miedo. Una noche me llamó llorando. Me dijo que había descubierto algo terrible en el trabajo, algo que gente poderosa quería mantener oculto. El corazón de Marcus latía con fuerza. ¿Qué descubrió? No me lo quiso decir. Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie, ni siquiera a ti. Eleanor apretó más fuerte. Dijo que si le pasaba algo, si desaparecía, debías fijarte en las personas más cercanas a ti, en aquellas en las que más confías. Eleanor, ¿a quién temía? Pero la luz de sus ojos ya se estaba apagando. Su mano se relajó. Miró a Marcus con confusión. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. «¿Estás aquí para arreglar la televisión?». Se había vuelto a ir, perdida en la niebla de su enfermedad. Marcus se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con sus palabras resonando en su mente. Fíjate en las personas más cercanas a ti, en aquellas en las que más confías. Caroline había descubierto algo en Whitfield Technologies, algo por lo que valía la pena matar, y había intentado advertirle, incluso a través de la memoria fragmentada de su madre. Ahora Marcus necesitaba descubrir lo que su esposa sabía y quién la había silenciado por ello. Nathan Cross encontró a Patricia Novak viviendo en un tranquilo suburbio de Milwaukee bajo su apellido de soltera. La exesposa de Douglas Mercer se había vuelto a casar brevemente, se había divorciado de nuevo y ahora trabajaba como asistente administrativa en una pequeña compañía de seguros. Tenía una hija, ahora de 11 años, fruto de su matrimonio con Douglas. Marcus y Danny llegaron en coche una gris tarde de jueves. La casa era modesta, estaba bien cuidada y había una bicicleta de niño en el porche delantero. Patricia abrió la puerta al tercer golpe. Era una mujer delgada, de unos 45 años.
con ojos cansados y manos nerviosas. En cuanto Nathan mencionó a Marcus Whitfield y el nombre de su exmarido, ella intentó cerrar la puerta. Danny dio un paso al frente. Por favor, sé lo que es vivir sin respuestas. Mi hermano desapareció hace 17 años. Nunca lo encontramos. Si sabe algo que pueda ayudar a este hombre a encontrar a su esposa, por favor, háblenos. Patricia dudó, con la mano aún en la puerta. El miedo se reflejó en su rostro, pero no era miedo a ellos, sino a otra cosa. Algo más antiguo. Finalmente, se hizo a un lado. La sala de estar era pequeña y estaba ordenada. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Patricia se sentó en el borde de un sillón, con la espalda recta y las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Douglas cambió. Comenzó sin que nadie le preguntara. En su último año en Whitfield Technologies, se convirtió en una persona diferente. Paranoico, ansioso. Empezó a beber mucho. Ya teníamos problemas, pero fue entonces cuando todo se vino abajo por completo. ¿Te dijo por qué?, preguntó Marcus. No directamente, pero oí cosas. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche en las que parecía aterrorizado. Se encerraba en su despacho durante horas. Una vez, le oí decir algo sobre contratos y dinero desaparecido. Millones de dólares. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Qué más? Patricia bajó la voz. Me dijo que había descubierto algo en el trabajo. Algo importante. Dijo que lo estaba documentando todo, que llevaba registros. Pensaba que eso lo protegería. ¿Protegerlo de quién? Nunca dijo nombres, pero le tenía miedo a alguien poderoso, alguien de la empresa. Miró directamente a Marcus. Dijo que habían descubierto lo que estaba haciendo, que tenía que cooperar o lo matarían. Danny preguntó con delicadeza. ¿Mencionó alguna vez a una mujer, a alguien que pudiera estar en peligro? El rostro de Patricia se desmoronó. Una vez, llegó a casa borracho, meses antes de morir. Lloraba y decía cosas que no tenían sentido. Pero hay algo que se me quedó grabado. Respiró temblorosamente. Dijo, esa mujer no se merecía lo que le pasó, solo quería hacer lo correcto. Marcus sintió que la habitación daba vueltas. ¿Dijo su nombre? No. Se lo pregunté, pero se cerró en banda. No dijo ni una palabra más al respecto. 2 semanas después, su coche se salió de la carretera en una tarde soleada, en una curva por la que había pasado 1000 veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La policía lo calificó de accidente. Nunca lo creí, ni por un segundo. Patricia se excusó y regresó con una caja de cartón, polvorienta y sellada con cinta adhesiva. La policía me entregó las pertenencias de Douglas después del accidente, dijo, colocándolas sobre la mesa de centro. Su cartera, las llaves, algunos papeles del coche. Nunca tuve el valor de revisarla. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Empujó la caja hacia Marcus. Quizás sea hora de que alguien lo haga. Marcus la abrió con cuidado. Dentro había los restos ordinarios de una vida. Un reloj roto, una cartera de piel desgastada en los bordes, recibos descoloridos e ilegibles, un ticket de aparcamiento. Danny cogió la cartera y la examinó. Algo le parecía raro en cuanto al peso. Pasó los dedos por el forro y encontró un pequeño bulto. Hay algo escondido aquí. Tiró con cuidado de la costura. Un pequeño pendrive cayó en su palma, no más grande que la uña de su pulgar. Marcus lo miró fijamente. Douglas Mercer lo había escondido deliberadamente. Un secreto que llevó consigo a todas partes, incluso hasta su muerte. Había algo más en la caja. Un trozo de papel doblado con una escritura descolorida, pero aún legible. B.H. Gary. Consig. Seguro. Nathan estudió la nota. B.H. dejó algo en consignación en Gary como seguro. Un plan de respaldo en caso de que las cosas salieran mal. La pulsera, dijo Danny en voz baja. Alguien quería que la encontraran tarde o temprano.
Un rastro que se pudiera seguir si alguien venía a buscarla. Marcus dio vueltas al pendrive entre sus manos. Lo que fuera que Douglas hubiera descubierto, los secretos que le habían costado la vida, podrían estar contenidos en este pequeño trozo de plástico y metal. Patricia los observaba con ojos vacíos. «Espero que encuentren lo que buscan», dijo. Douglas no era un mal hombre. Simplemente se vio envuelto en algo más grande que él. Creo que intentó dejar pistas, por si alguien se preocupaba lo suficiente como para seguirlas. Marcus le dio las gracias y le prometió mantenerla informada. Al marcharse, miró hacia atrás, hacia la modesta casa, la bicicleta en el porche, la vida que Patricia había reconstruido a partir de las cenizas de la tragedia. Douglas Mercer también había sido una víctima, un hombre que se topó con una conspiración y pagó con su vida. Ahora Marcus tenía el pendrive, y en algún lugar de sus archivos encriptados podría estar la respuesta a todo. La verdad sobre lo que le había sucedido a Caroline estaba finalmente al alcance de la mano. Nathan llevó el pendrive a un especialista que pasó 3 días descifrando las capas de encriptación. Cuando finalmente lo consiguió, llamó a Marcus de inmediato. «Tienes que ver esto en persona». Se reunieron en la oficina de Nathan, en el centro de la ciudad. El investigador tenía el rostro sombrío cuando giró su computadora portátil hacia Marcus. Douglas Mercer fue minucioso. Lo documentó todo. La pantalla mostraba hojas de cálculo, contratos, transferencias bancarias, una red de transacciones financieras que abarcaba 6 años, empresas ficticias con nombres sin sentido, contratos por servicios nunca prestados, dinero que fluía en círculos y desaparecía en cuentas en paraísos fiscales. Más de $120 millones, dijo Nathan. Robados a Whitfield Technologies mediante acuerdos de consultoría falsos y contratos inflados. Todo ello canalizado a través de un solo departamento. Marcus se sintió mal. ¿Qué departamento? Nathan hizo clic en otro archivo. Apareció un organigrama, con un nombre resaltado en la parte superior. Garrett Huxley, director financiero. Marcus no podía hablar. No podía respirar. Garrett había sido su mejor amigo durante 23 años. Se conocieron en la escuela de negocios. Construyeron juntos la empresa. Sobrevivieron codo con codo a todas las crisis. Garrett fue el padrino de su boda. Le cogió la mano a Caroline en el funeral de su padre. Era como de la familia. «Hay más», dijo Nathan en voz baja. Abrió otro documento. Douglas encontró registros de pagos a una empresa llamada Sentinel Solutions, una empresa de seguridad privada contratada personalmente por Garrett sin la aprobación de la junta directiva. ¿Seguridad para qué? El propietario es un hombre llamado Victor Hale, exmilitar, sospechoso de estar involucrado en 3 desapariciones corporativas en el extranjero. Nunca se ha demostrado nada. Nathan hizo una pausa. V.H. Marcus, Victor Hale. La nota de la cartera de Douglas. V.H. Gary, consig. Victor Hale le había llevado el brazalete a Gary. Utilizó el nombre de un hombre muerto para cubrir sus huellas. Y trabajaba para Garrett. Marcus se quedó mirando la pantalla, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Su mejor amigo. El hombre en quien confiaba más que en nadie, excepto en la propia Caroline. Caroline había descubierto el fraude. Intentó reunir pruebas, y Garrett la silenció. «Necesito estar seguro», dijo Marcus con voz apenas audible. «Necesito pruebas que relacionen directamente a Garrett con la desaparición de Caroline». «Puede que haya una manera», respondió Nathan. «Pero tenemos que averiguar qué sabía Caroline y dónde escondió las pruebas». El equipo de Nathan descubrió algo inesperado en los registros financieros de Caroline. Una caja de seguridad en Ginebra, Suiza, registrada a nombre de su apellido de soltera, Caroline Ashby. Marcus no sabía que existía. Como su cónyuge sobreviviente y único beneficiario, tenía acceso legal, pero las leyes bancarias suizas exigían una montaña de papeleo, 6 semanas de documentos, verificaciones y llamadas transatlánticas
antes de que finalmente recibiera la autorización. Voló solo a Ginebra. El banco era un edificio de piedra en una calle tranquila, elegante y discreto. Un gerente con un traje perfectamente entallado lo acompañó a una sala privada. La caja fue traída en una bandeja de terciopelo. Las manos de Marcus temblaban mientras la abría. Dentro había 3 objetos: un sobresellado dirigido a él con la letra de Caroline, un pendrive idéntico al de Douglas y una gruesa carpeta con documentos impresos. Primero abrió la carta. Mi querido Marcus, si estás leyendo esto es que me ha pasado algo. Siento no haber podido contártelo todo. Quería protegerte, y quizá eso estuvo mal. Pero Garrett es como un hermano para ti, y sabía que enfrentarte a él sin pruebas irrefutables te destrozaría. Descubrí el fraude hace casi 2 años. Garrett ha estado robando a la empresa, a nosotros, durante años. Millones de dólares canalizados a través de contratos falsos y empresas ficticias. Pasé meses reuniendo pruebas en secreto, documentándolo todo. Tenía pensado llevarlo todo al FBI una vez que tuviera suficiente para garantizar una condena. Pero creo que Garrett sospecha algo. He notado que me siguen. Registraron mi oficina mientras estaba fuera. Tengo miedo, Marcus. Más miedo que nunca. El pendrive contiene copias de todo. Los documentos son la prueba de las empresas ficticias y de los pagos a una empresa de seguridad llamada Sentinel Solutions. El hombre que la dirige, Victor Hale, es peligroso. Creo que Garrett lo utiliza para manejar problemas que no se pueden resolver legalmente. Si me pasa algo, sospecha primero de Garrett. Él es el centro de todo. Y Marcus, por favor, no dejes que la ira te consuma. Vive tu vida. Vuelve a encontrar la felicidad. Eso es lo que quiero para ti. Bajo las mismas estrellas, para siempre. Caroline Marcus leyó la carta 3 veces. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ahora sus manos estaban firmes. Caroline lo sabía. Había intentado detener a Garrett ella sola, para proteger a Marcus de la dolorosa verdad, y eso le había costado todo. Ahora él tenía las pruebas que ella había recopilado antes de morir. Era hora de hacer pagar a Garrett. Marcus regresó de Ginebra con fuego en el pecho. Quería enfrentarse a Garrett inmediatamente, agarrarlo por el cuello y exigirle respuestas. Nathan lo detuvo. Si vas enfadado, no conseguirás nada, dijo el investigador. Garrett es inteligente. Lleva años ocultando esto. No confesará solo porque tú lo acuses, y cualquier grabación que hagas sin su consentimiento es inadmisible en los tribunales de Illinois. Entonces, ¿qué sugieres? Traigamos al FBI, presentemos las pruebas que Caroline reunió, además de todo lo que hay en los archivos de Douglas. Dejemos que ellos construyan un caso adecuado. Consigamos órdenes judiciales. Hagámoslo bien. Marcus caminaba por su oficina como un animal enjaulado. Eso podría llevar meses. Sí, pero será definitivo. Garrett irá a la cárcel por el resto de su vida. Y tal vez finalmente sepamos qué le pasó a Caroline. Danny, que se había convertido en una presencia constante en estas discusiones, intervino. Puede que haya otra manera. No una confesión que podamos usar en el tribunal, pero sí una confirmación. Suficiente para saberlo con certeza antes de que el FBI actúe. Nathan levantó una ceja. ¿En qué estás pensando? Una reunión, cara a cara. Marcus le muestra a Garrett el brazalete, menciona algunas de las pruebas. Observa su reacción. No lo grabaremos, no intentaremos tenderle una trampa legal. Pero Marcus lo sabrá. Verá la verdad en los ojos de Garrett. Marcus asintió lentamente. Necesito eso. Necesito mirarlo y comprender cómo el hombre en quien confié durante 20 años pudo hacer esto. Nathan consideró los riesgos. Podemos organizarlo de forma segura. Un restaurante público. Agentes del FBI apostados fuera por si Garrett intenta huir. Sin micrófonos, sin grabaciones. Solo una conversación entre viejos amigos. El plan tomó forma durante los días siguientes. Marcus llamó a Garrett
y le propuso cenar en su sitio habitual, un asador al que habían acudido durante décadas. Por los viejos tiempos, dijo. No habían hablado en condiciones desde hacía meses. Garrett aceptó sin dudarlo. La noche de la cena, Marcus se vistió con cuidado. Metió el brazalete en el bolsillo de su chaqueta, envuelto en el mismo pañuelo que lo había protegido desde Gary. Esa noche, miraría a los ojos a su mejor amigo y vería a un monstruo. El restaurante era cálido y familiar. Paneles de madera oscura, manteles blancos, el murmullo tranquilo de clientes adinerados que disfrutaban de costosos filetes. Marcus y Garrett habían celebrado innumerables victorias aquí a lo largo de los años. Ascensos, contratos, la salida a bolsa de la empresa. Ahora sería testigo de algo muy diferente. Garrett llegó con aspecto relajado, su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa segura. Abrazó a Marcus como si nada pasara. «Ha pasado demasiado tiempo», dijo, acomodándose en su silla. «Deberíamos hacer esto más a menudo». Marcus estudió el rostro de su amigo, el mismo rostro en el que había confiado durante más de 2 décadas. ¿Cómo no había visto la corrupción que se escondía detrás de esos ojos? Pidieron bebidas. Charlaron un rato. Garrett mencionó unas vacaciones que estaba planeando. Marcus escuchó, sin decir mucho, esperando el momento adecuado. Cuando llegó el plato principal, metió la mano en el bolsillo. «He encontrado algo interesante recientemente», dijo Marcus. Dejó la pulsera sobre el mantel blanco que había entre ellos. El tenedor de Garrett se detuvo a mitad de camino de su boca. Se le fue todo el color de la cara. «¿Dónde lo has conseguido?» «Ya sabes dónde. En el mismo lugar donde lo dejó Victor Hale después de que le ordenaras deshacerse de las pruebas. Una tienda de segunda mano en Gary, Indiana. Un trabajo descuidado, Garrett. Muy descuidado». Garrett dejó el tenedor. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la salida. «También tengo los archivos de Douglas Mercer», continuó Marcus, «y los de Caroline». Ella guardaba todo en una caja de seguridad en Ginebra, todos los contratos, todas las empresas ficticias, todos los pagos a Sentinel Solutions. Garrett no dijo nada. Apretó la mandíbula. «Lo sé todo», dijo Marcus en voz baja. «Sé lo de los 120 millones que robaste. Sé que contrataste a Victor Hale para que se ocupara de los problemas. Y sé lo que le hiciste a mi esposa». Durante un largo momento, Garrett se limitó a mirarlo fijamente. Entonces algo cambió en su expresión. La máscara se deslizó, revelando el frío cálculo que se escondía debajo. No lo negó, no se disculpó, no dio explicaciones. Simplemente se levantó y se dirigió hacia la puerta. 2 agentes del FBI lo interceptaron antes de que llegara a la calle. El arresto fue rápido y silencioso. Los demás comensales apenas se dieron cuenta. Marcus se quedó solo en la mesa, mirando la pulsera. 23 años de amistad, desaparecidos en un instante. Pero en algún lugar, el espíritu de Caroline por fin descansaba en paz. Garrett Huxley se enfrentaba a cadena perpetua. Ante la montaña de pruebas de los archivos de Caroline, los registros de Douglas Mercer y la propia investigación del FBI, sus abogados le aconsejaron negociar. Aceptó el trato. Confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte. En una fría sala de interrogatorios, con agentes federales grabando cada palabra, Garrett lo reveló todo. Victor Hale había interceptado a Caroline en aquella carretera rural 3 años atrás. El plan era sencillo: agarrarla, obligarla a entregar todas las pruebas que había reunido y luego intimidarla para que guardara silencio. Garrett nunca tuvo la intención de que nadie muriera. Solo quería protegerse a sí mismo, proteger el dinero, proteger la vida que había construido sobre mentiras. Pero Caroline se defendió. Intentó escapar. Victor entró en pánico. «Me llamó esa noche», dijo Garrett, con voz monótona y sin emoción. Dijo que había habido complicaciones, que el problema se había resuelto de forma definitiva. Marcus observó la confesión a través de un espejo unidireccional.
Cada palabra le parecía una puñalada en el pecho. Garrett reveló el lugar donde Víctor la había enterrado. Una propiedad rural en Wisconsin, abandonada desde hacía años. El FBI envió un equipo de inmediato. Encontraron a Caroline 3 días después. Marcus identificó sus restos gracias a los registros dentales. No miró el cuerpo, no pudo, pero tocó la sencilla caja de madera en la que la habían colocado y le susurró un adiós. El funeral fue privado. Solo Marcus, Danny y unos pocos amigos íntimos que habían conocido de verdad a Caroline. Sin prensa, sin cámaras, sin espectáculo. La enterraron junto a su padre, el astrónomo que le había enseñado a amar las estrellas. Victor Hale fue capturado 2 semanas después en Nevada, cuando intentaba cruzar a México. No opuso resistencia. Quizás sabía que todo había terminado. Quizás simplemente ya no le importaba. El juicio duró 4 meses. Ambos hombres fueron condenados. Garrett recibió 40 años. Víctor recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Otros 2 ejecutivos implicados en el fraude fueron acusados y condenados. La empresa se sometió a una reestructuración completa. Marcus despidió personalmente a todos los que estaban relacionados con la trama y contrató a auditores externos para recuperar la confianza. También anunció la creación de la Fundación Caroline Whitfield, dedicada a proteger a los denunciantes que lo arriesgaron todo para sacar a la luz los delitos corporativos. Gente como su esposa. Gente como Douglas Mercer, que intentó dejar un rastro incluso sabiendo que podría costarle la vida. Patricia Mercer testificó en el juicio. Después, le agradeció a Marcus por darle un cierre. Su hija finalmente supo la verdad sobre su padre. No era un cobarde ni un criminal, sino un hombre que intentó hacer lo correcto y pagó el precio más alto. Danny estuvo al lado de Marcus durante todo el proceso. Nunca pidió nada. Nunca esperó nada. Simplemente estuvo ahí, firme y fuerte, recordándole que la bondad aún existía en un mundo que a menudo parecía oscuro. Con su apoyo, se matriculó de nuevo en la Facultad de Derecho. Esta vez la terminaría. Esta vez se convertiría en la abogada que siempre había estado destinada a ser. 1 año después, Marcus estaba en la azotea del edificio de Whitfield Technologies, donde ahora había un pequeño observatorio en el espacio que antes solo albergaba equipos de ventilación y un almacén olvidado. La cúpula era modesta, pero hermosa, y albergaba un telescopio que a Caroline le habría encantado. Las luces de Chicago solían ocultar las estrellas, pero esa noche era diferente. Un frente frío había alejado el smog, y el cielo estaba extraordinariamente despejado. Casiopea colgaba directamente sobre sus cabezas, con sus 5 estrellas brillantes formando la familiar forma de W que Caroline había trazado con el dedo tantas veces. Danny salió de la escalera con 2 tazas de café en las manos. Había cambiado en el último año. Estaba más segura de sí misma, más en paz. La Facultad de Derecho le iba bien, y su trabajo en la fundación le daba un propósito que nunca antes había tenido. Su relación había evolucionado lentamente, con cuidado. Ninguno de los 2 se precipitó. Ambos entendían que lo que estaban construyendo era diferente a todo lo que habían vivido antes. No era un sustituto de antiguos amores, sino algo nuevo, nacido del dolor compartido y el respeto mutuo. Le entregó una taza y se paró a su lado, mirando hacia arriba. ¡Qué noche tan hermosa! A ella le hubiera encantado, dijo Marcus. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pulsera. Las esmeraldas reflejaban la tenue luz de las estrellas, brillando suavemente. La había llevado consigo todos los días desde lo de Gary, incapaz de desprenderse de ella. Esta noche, estaba listo. Una vitrina de cristal esperaba junto al telescopio. En su interior iría la pulsera, junto con una pequeña placa que contaba la historia de Caroline, su valentía, su sacrificio, su amor por las estrellas. Marcus colocó la pulsera con delicadeza en el interior y cerró la vitrina. ¿Crees que ella lo aprobaría?, preguntó Danny en voz baja. ¿A nosotros? Todo esto,
Marcus miró hacia Casiopea, la reina que vigilaba el cielo eternamente, igual que Caroline ahora lo vigilaba a él. Recordó su carta. No dejes que la ira te consuma. Vive tu vida. Vuelve a encontrar la felicidad. Ella lo aprobaría, dijo. Estoy seguro. Dani deslizó su mano en la de él. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. Dos personas que se habían encontrado en los escombros de la pérdida y habían construido algo que valía la pena conservar. La pulsera brillaba detrás del cristal, un recordatorio permanente del amor que trascendía la muerte. La fundación ayudaría a otros a encontrar justicia. El observatorio inspiraría a las generaciones futuras a mirar hacia arriba y soñar. Y Marcus Whitfield, que había pasado 3 años sumido en el dolor, finalmente sintió que la paz se apoderaba de él, bajo las mismas estrellas, para siempre.